Filippo Bruno, más conocido por su nombre religioso como Giordano Bruno, nació en Nola en 1548. A los 14 años fue enviado a Nápoles a estudiar. En este tiempo Giordano se caracterizó por ser indócil y por sus actos de desafío a la autoridad. En 1572 se ordenó como sacerdote teniendo 24 años y en 1575 se doctoró en teología con 28 años. En 1576 Giordano es acusado de desviarse de la doctrina religiosa, lo catalogan como hereje gracias a sus ideas y estudios. Giordano Bruno adopta varias hipótesis de la escuela jónica, en las que se enfoca y quiere permanecer aún sabiendo las tempestades que se aproximan si decide continuar. Para un alquimista y rebelde de su época, o como lo hacían llamar, un hereje por sus investigaciones e ideas educativas, pues para ellos representaba desafíos y un peligro contra la religión. La escuela jónica fue fundada en el siglo VI a.C. por Aristóteles. Tiene un pensamiento cosmológico que precede la escuela atomista, la teoría de la reacción en cadena, y continúa con ideologías de una materia prima o en estado primitivo, como determinante para conocer la esencia y realidad del ser, el mundo y el universo, en donde sus representantes están en continuos criterios de cuál fue la que dio inicio a todo, tales como el agua, el fuego, la tierra, el alma, las mutaciones y las infinitudes, que se transforman en diversos elementos que comienzan a dar forma a absolutamente todo. Tiene dos grupos de exponentes, tales de Mileto como matemático y astrónomo, que considera la materia como viva y animada, construida con una esencia o fuerza interna. Luego está Anaximandro, que afirma que el principio de las cosas es lo infinito, es decir, la naturaleza material considerada como la unidad primitiva, potencial e indiferente, componiéndose de desarrollos y reversiones. Continuamos con Anaxímenes, que se refiere al aire como la primera causa y sustancia transformadora, pues nos muestra el agua, el vapor y el fuego, como procesos de cambios y fases de dilatación, condensación en diferentes cuerpos. El segundo grupo se conforma de Heráclito, poniendo en cuestión la teoría de que todo es fijo y permanente, comentando que en realidad se trata de una mutación seguida de movimientos continuos. Y por último, encontramos a Anaxágoras y sus sucesores, Arquelao de Mileto y Metródoro de Tramsaco, quienes siguieron la dirección teístico-espiritualista de Anaxágoras, basándose en un ser superior intangible e infinito, perciben el alma como el inicio de la vida. El contexto de la época medieval. El sistema de pensamiento de la Edad Media era el teocentrismo, una forma de pensamiento que consideraba a Dios como la única fuente de conocimiento verdadero. Durante la Edad Media, con el ascenso del cristianismo, el poder del Imperio Romano, las teorías escolásticas que apodaban el geocentrismo condenaban a todo aquel que pensara de manera diferente y se atreviera a divulgarlo. Sin embargo, Giordano Bruno, un monje astrónomo y poeta italiano, dio un vuelco a la concepción geocéntrica y a la astronomía anquilosadas en las tinieblas dogmáticas del medievo. Dios en la filosofía de Giordano. Bruno afirma la existencia de Dios. Su existencia es evidente, pero no es cognoscible por los sentidos, sino por la razón. La gran variedad de las cosas del mundo necesita un centro eterno de unidad. Es una realidad profunda, invisible, inabarcable. No hay palabras para expresar cómo es. Solo lo podemos conocer en la medida en que manifiesta en la naturaleza y en el mundo. El verdadero filósofo no debe buscar a Dios fuera del mundo, sino dentro del mismo mundo. Dios está dentro del mismo mundo. Dios es a la vez trascendente e inmanente, más bien es un trascendental. Dios es el principio único e infinito, fuente eterna de la cual se deriva todas las cosas conforme a un orden regido por el número y la medida. Dios está en todas las cosas y todas están en Él. El Renacimiento se caracterizó por ser una época de grandes cambios. Como principal cambio está que el saber ya no estaba ligado solamente al dominio eclesiástico, sino que también se podía promover a los civiles, y aunque Giordano Bruno estuviera ligado con este poder eclesiástico, él era capaz de buscar más conocimientos, por ejemplo, la búsqueda que hace con los libros del holandés Erasmo, lo mismo que pasa con la curiosidad científica que se intensiva en todas las áreas, y aunque la época fuera revolucionaria en cambios, no estaban tan adaptados a tan grandes cambios en donde se puede establecer las importantes investigaciones que aportó Bruno en la cosmología al mundo.
Después de abandonar la orden, Giordano Bruno empieza su vida. Comienza en Ginebra, donde se une al calvinismo, pero Giordano abandona la doctrina. En 1581, Giordano Bruno se traslada a París y comienza a dar conferencias de filosofía. En 1583 viaja a Inglaterra, en donde comienza a enseñar en la Universidad de Oxford sobre la nueva cosmología copernicana. Durante los siguientes 5 años, Giordano Bruno vivió en diferentes países protestantes y empezó a escribir trabajos sobre cosmología, física, magia y arte de la memoria. Entre sus obras más importantes podemos hablar del Sello de los Sellos en 1583. Es un tratado en donde Bruno parece inspirar mecanismos de memorización basados en la asociación y apoyados en imágenes, que son los sellos. En Mundo, Magia y Memoria en 1584, empeñado en una audaz reforma antropológica, Bruno se sirve un tiempo de las filosofías platónicas y epicúrea, de la magia del Renacimiento y de las artes herméticas de la memoria. De la causa del principio del uno en 1584, que está compuesto en un prólogo en forma de epístola, de 4 poemas y de 5 diálogos, librándose de los moldes medievales y del platonismo. Acá Giordano Bruno afirma que la realidad es natural, está privada de toda trascendencia y dualidad, la realidad en sí y por sí como causa, principio y unidad. Poema del ser o Perifiseo de Parménides. Entendiéndolo en un lenguaje informal, trata sobre el inicio y el final, la llegada y la despedida de la vida, y de cómo dos mundos pueden dar luz a uno solo con un nacimiento. Intenta dar a conocer que al momento en que inicia algo nuevo, igualmente algo está acabando o marchitándose, que todo lo que nos rodea, como el sol, el cielo, la tierra, las estrellas, son temporales igual que nosotros. He aquí una primera parte de la estrofa número 6. Porque la inhabilidad dirige a sus pechos el errante pensamiento, y así van y vienen, como sordos y ciegos, estupidizados, raleas sin juicio, pero para quienes es cosa admitida que sea y no sea, y lo mismo y no lo mismo, y de todas las cosas hay una vía de ida y vuelta. A finales de 1591, Giordano Bruno vuelve a Italia por invitación de Giovanni Monsenigo, quien se convierte en su protector. En mayo de 1592, Giovanni Monsenigo acusó a Giordano Bruno de burlarse de los sacerdotes, decir que los floriles eran unos asnos y que Cristo utilizaba la magia. Giordano Bruno fue sacado de la habitación en donde residía el 23 de mayo de 1952 y fue encerrado en un sótano oscuro. 3 días más tarde empezó el juicio de Giordano Bruno, en donde se justificó diciendo que sus obras eran netamente filosóficas. Bruno creía que podría convencer al tribunal, pero en febrero de 1593 fue puesto en manos de la Inquisición romana, en donde se ordena el encierro de Giordano en el Vaticano y se mantiene prisionero durante 7 años bajo cargos de blasfemia, herejía e inmoralidad. Finalmente, en enero de 1600, el Papa Clemente VII ordenó que Giordano Bruno fuera llevado con las autoridades seculares. Y el 17 de febrero de 1600, Giordano Bruno fue quemado vivo en el Campo Fiori, donde muere en la hoguera. El poema de Giordano Bruno a sus verdugos describe en 14 estrofas que engloban toda una declaración de intenciones, una oda de pensamiento racional, a la vez que una dura crítica a los dogmas de la autoridad y a la decadencia del sistema religioso imperante en tiempos de Bruno. He aquí una estrofa. Yo sé que me condena vuestra demencia suma. ¿Por qué? Porque las luces busqué de la verdad, no en vuestra falsa ciencia que el pensamiento abruma, con dogmas incógnitos robados a otra edad, sino en el libro eterno del universo mundo, que encierra entre sus folios de inmensa duración los gérmenes benditos de un porvenir fecundo, basados en la justicia, fundados en la razón.